Bueno, Kaixo otra vez. Ya lo siento que he tenido que pararme en el punto anterior y bueno, pues en este caso solo voy a comentaros el punto 5 de la unidad 1, que es la descolonización. Me parece que ya me voy despertando, así que ya vamos a poner un poco más de marcha al asunto. El concepto de descolonización es bueno, recordamos que hemos dicho que durante el siglo XIX, a finales del siglo XIX, los reinos o países europeos tuvieron muchísimos territorios de África, Asia y Oceanía bajo su mandato en un imperio colonial. Entonces, el que esos países se independicen y salgan al mundo global es el proceso de descolonización, ¿vale? Salen digamos, el proceso de independencia de aquellos países que fueron parte de un imperio colonial de un país europeo, que más o menos era un mapa que es muy similar al de hoy en día, ¿vale? Tenemos que decir que tampoco hace tanto que sucedió, por tanto, pues es normal. La cronología pues se dio durante la Guerra Fría. Algunos países se descolonizan antes. Es verdad que, evidentemente, ya hemos comentado anteriormente que países de América Latina se independizan durante el siglo XIX, pero luego lo que les sucede es que tienen a Estados Unidos que les quiere, Estados Unidos y algunos países europeos, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, que quieren dominarlos económicamente, pero fuera del imperio colonial. En cambio, durante la segunda mitad del siglo XX, veremos el proceso de independencia de países de África, Asia y Oceanía. ¿Cuáles fueron las causas? Pues el fin de la Segunda Guerra Mundial significó el fin del dominio europeo del mundo, es decir, Europa entra en una crisis tremenda después de la Segunda Guerra Mundial y, digamos, la potencia máxima que hasta ahora nunca se había visto en la historia va a ser fuera de Europa. En este caso, para los países que estamos hablando en el bloque capitalista es Estados Unidos. Aparte de eso, hay movimientos nacionalistas coloniales, ya que, claro, empiezan a hablar sobre derechos civiles, sobre el Estado, ¿no? Muchas veces. Entonces, pues hay líderes como Gandhi en la India, Sukarno en Indonesia, Ho Chi Minh en Vietnam y Lumumba en República Democrática del Congo. Claro, empiezan las Naciones Unidas, ya hemos dicho, empieza el run run un poco, hablan de la autodeterminación de los pueblos, de los derechos de los pueblos, de los ciudadanos. Entonces, claro, las colonias de los países europeos se aplican esto también. Y, como ya hemos visto, perdón, los países líderes de los bloques, Estados Unidos de América y la Unión Soviética, apoyan estos movimientos independentistas para llevarlos a su bloque. Bueno, aquí vemos algunos de los procesos de descolonización que empiezan en 1946. Por ejemplo, en Filipinas, hasta 1898 fue parte de España, pero luego fue parte de Estados Unidos. O de Jordania también, que era parte del Reino Unido. Además de ello, bueno, las últimas colonias que se independizaron, luego iremos país por país, fueron Hong Kong, al Reino Unido en 1997, Macao de Portugal en el 99, pero la ONU hoy en día todavía reconoce que hay colonias. Veremos también que, aunque hay ese proceso de descolonización, todavía hay algunos países que mantienen una relación económicamente o comercialmente un poco sumisa hacia su país colonizador. Hoy en día también, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir poco a poco viendo este mapa
la independencia de Asia. Entonces, se inicia, ya hemos dicho, con la independencia de Jordania e Irak. Y bueno, también vemos, por ejemplo, en el Imperio Británico, tenéis aquí en verde, Indostán en 1947 se rompe en dos. Indostán se convierte en India y en Pakistán. India, que va a ser de mayoría hindú, y Pakistán, que va a ser de mayoría musulmán. Y después de Pakistán nacería Bangladesh. En el 71, y la isla de Ceilán tomará el nombre de Sri Lanka. Birmania, que hoy en día se llama Myanmar, proclama su independencia en 1943, pero se acepta en 1947. Malasia y Singapur en el 63 y 65. Y luego, bueno, tenemos varios de las colonias de Francia y la independencia de Siria y Líbano en 1954 de Indochina, que se divide en 3 estados, Laos, Camboya y Vietnam. Aquí tenéis, si queréis, mejor el listado también. Y bueno, en el Imperio holandés, en el 49, Indonesia. En África, ya veis que toda África se dividió con una regla en 1885 en la cumbre de Berlín. Europa lo dividió como si fuera una tarta y luego además Gran Bretaña y Francia lucharon, los dos hicieron uno desde el sur y el otro desde el norte a ver dónde llegaban para determinar cuáles iban a ser sus colonias. Repartieron el continente africano sin pensar en las consecuencias de los habitantes de la propia África y crearon muchísimos problemas tribales, de etnias, etc. Entonces, Egipto fue una excepción, ya que se independizó en 1922, pero en el norte de África vemos aquí en 1951 Túnez, 51 Libia de Italia, 56 Túnez de Francia, 56 Marruecos de Francia y España y 62 Argelia de Francia. En la África negra, ya hemos comentado, hubo problemas tribales y enfrentamientos sangrientos. Por ejemplo, en Nigeria, en 1960, 17 países consiguieron la independencia. Los últimos fueron las colonias portugales y españolas, Angola y Mozambique de Portugal y Guinea Ecuatorial y Sáhara de España. Y bueno, vemos la última fase de la descolonización fue entre 1975 y 95, que se independizaron a muchos países de Oceanía y algunos del Caribe. Las consecuencias de esta descolonización fueron muy conflictivas. Trajeron la independencia política a los países, pero los colonizadores lo hicieron de tal manera que estos países tienen mucha dependencia exterior a los países que les colonizaron. También, tal y como se hizo, produjo y sigue manteniendo así una inestabilidad política. Y bueno, el nivel de vida cayó en picado, las catástrofes humanitarias fueron y son tremendas y hoy en día siguen los conflictos en Oriente Próximo, Israel y Palestina, etc. Y bueno, muchos de estos países forman parte hoy en día al llamado tercer mundo. Tenemos que pensar, este tercer mundo viene de un término del sistema de bloques. El primer mundo era el sistema capitalista, ya que es el que ha ganado la Guerra Fría, ¿vale? El segundo mundo era el sistema comunista y el tercer mundo se refiere
a países que se han quedado fuera del sistema económico capitalista, los han dejado queriendo fuera de ese sistema y tienen muchísimos problemas, ¿vale? Renta baja, producción escasa y, como hemos dicho, dependen del exterior. El sistema se aprovecha de esta parte del tercer mundo. Y bueno, seguramente en el foro ya haremos alguna pregunta sobre este tema si a alguien le interesa. Bueno, pues de momento, si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis pedir una tutoría individual y si no, nos veremos ya en las tutorías colectivas y en la clase. Bueno, es que ricasco, espero que no haya sido mucha chapa. Gracias.